Vamos a pedirle a nuestros seguidores, Luis, que coloquen aquí en los comentarios quiénes consideran ellos que son malistas. Bueno, yo conversando con nuestro psiquiatra de cabecera para ver de qué hablábamos esta semana, porque ya se ha hecho norma que lo tengamos aquí una vez por semana, Luis Arocha Mariño. Le decía, ¿de qué hablamos? ¿De qué podemos hablar? Y me dice, vamos a hablar del malismo. Y la verdad es que yo nunca había escuchado ese término, ¿no? Yo siempre digo malísimo, pero no, es que hay un término que es malismo y es el uso del mal como propaganda, para decirlo en frases cortas, ¿no? Pero vamos a conversar con él, con nuestro psiquiatra de cabecera, Luis Arocha Mariño, para que nos hable del malismo. Y yo creo que las redes sociales han potenciado ese malismo. ¿Cómo estás, Luis? Hola, Pati, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, efectivamente, el malismo, el término malismo, lo podríamos decir, lo acaba de poner de moda un humorista español, se llama Mauro Entrialgo. Este Mauro nos propone que precisamente esa ostentación de lo malo, del mal como propaganda, es lo que él está llamando malismo, ¿no? Hay una historia anterior del malismo, ¿no? Que tiene que ver sobre todo con la filosofía de Schopenhauer. A ver, te iba a De preguntar Schopenhauer, que si era un término filosófico, que si era una corriente filosófica. sí, sí, donde se hablaba de que el hombre era malo por naturaleza, ¿no? Así como Rousseau habló de que el hombre era bueno por naturaleza y lo echaba a perder la sociedad. Schopenhauer más bien pensaba que el ser humano tenía un lado de mucha maldad. Esa idea también fue desarrollada también por Freud y por Eric Erikson, en varios estudios que resaltan, bueno, esa parte humana que tiene que ver con hacer daño, con esa parte humana que tiene que ver con la venganza, con la destrucción, con ese tipo de cosas, ¿no? Este, pero que ahora ha sido como retomado de una manera que yo creo que es muy grave, muy importante, como dices tú, que es que las redes se están convirtiendo en un caldo de cultivo del malismo. Señalaba Mauro Entrialgo, que por ejemplo uno viene viendo desde hace algún tiempo que un bar le ponen de nombre el malandro, ¿verdad? O la mafia se sienta a la mesa, o cosas así por el estilo, ¿no? Que aparentemente inocente, pero en realidad son mensajes al inconsciente que van quedando hacia el hecho, que es lo que viene creciendo, de considerar la maldad como un valor, Bueno, hay la un maldad ron que se llama, como algo positivo. hay una bebida que creo que es ron, que se llama el capo, por ejemplo. Ajá, el capo, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que se vienen acumulando, acumulando, acumulando y que además ahora tienen una expresión en el mundo político, en el mundo social, incluso hasta en las mismas comunidades, ¿no? Las comunidades, por ejemplo, el malandro de barrio, el malandro típico de barrio nuestro, de allá de América Latina, ¿verdad? Que al principio era como visto como una persona inadecuada, como una persona al cual temer, una persona al cual perseguir y al cual denunciar, se ha ido convirtiendo más bien en el héroe del barrio. Tan es así que hace algunos años, por ejemplo, hemos visto cómo, particularmente en Venezuela, el malandro de barrio se estaba convirtiendo en el objeto de deseo de la mayoría de las muchachas del barrio. Es decir, el malandraje en sí mismo y el pertenecer a una pandilla se fue convirtiendo también en eso, en un valor, en una cosa positiva desde el punto de vista de la consideración, de la fama, del respeto, de ganarse el punto de máxima distinción. Incluso lo estamos viendo entre los políticos, ¿no?
entre los políticos con este fenómeno de la corrupción, con el fenómeno de la maldad. Por ejemplo, recientemente Pedro Sánchez dijo públicamente, Pedro Sánchez, el presidente de España, dijo públicamente que esto de que lo atacaran de corrupto, de hacer favores a su gente, etcétera, etcétera, a él no le preocupaba porque eso le daba votos. Así mismo lo dijo públicamente, ¿no? Que eso le daba votos y que por lo tanto a él le parecía que era irrelevante el utilizar como contraargumento el que pudiese estar metido en cosas de maldad, ¿no? Bueno, es que se dice que de los sectores que más se benefician del malismo está la política. La política, claro, claro. Y ese estilo, por ejemplo, también lo estamos viendo, por ejemplo, en un Donald Trump. Ese estilo de perseguir a la gente, de amenazar, de mandar unos submarinos con armas atómicas para presionar al otro, son gestos de maldad, son gestos de malismo, ¿no? O sea, son gestos como decir, bueno, yo soy más fuerte que tú. Como soy más fuerte que tú me tienes que hacer caso, ¿no? La utilización de la fuerza, por ejemplo, para someter a los demás, la utilización incluso a veces del conocimiento también, el conocimiento mal utilizado. En Venezuela, por ejemplo, se está haciendo una denuncia de una obstetra, creo que en el estado Aragua, si mal no me equivoco, que está promocionando una rifa de una cesárea, ¿no? Incluso en estos momentos hay toda una discusión allí donde ya está participando las sociedades médicas en los colegios y la federación para señalar que, bueno, que esto es introducir el malismo dentro de la medicina. Es decir, yo le saco provecho económico a una situación que es más bien como para buscar la solidaridad, la compasión, la empatía, el bienestar común, todas esas cosas que están conspirando contra el bienestar común y el bienestar personal, forman parte de lo que se está llamando el malismo, ¿no? Yo, por El ejemplo, malismo. Luis, y quería hablar un poco de eso, porque hoy tuve una discusión con alguien que me decía que yo tenía que denunciar a los influencers que estaban utilizando las redes sociales como entrevistadores y que el lenguaje es procaso, o lenguajes de malandro, y no voy a nombrar quiénes son, ¿no? Pero decían, es que yo no puedo denunciar eso porque es que lamentablemente no es un delito, Luis. O sea, no es un delito. Por supuesto que para mí eso es un horror. Sobre todo, yo digo, ¿para qué estudió uno 5 años de periodismo? ¿Para qué uno se formó? Para los medios de comunicación social, sí, vienen estos individuos a deformar lo que es el oficio. Pero además, Luis, es que ellos saben que no tienen, digamos, el verbo correcto y acentúan eso. ¿Sabes? Acentúan el malandraje, acentúan la forma, las groserías en las redes, en el momento que están entrevistando, que están haciendo un reporte de alguna noticia, etcétera. Claro, es que esa es la parte negativa de este asunto, que utilizarlo como propaganda está capturando público. Y entonces la pregunta es, ese público que se deja capturar con antivalores, que se deja capturar con medidas que son destructivas en lugar de constructivas, enfermantes en lugar de saludables, está como, yo creo que poseído de la ignorancia, que hace que empiecen a ver eso como simpático. Bueno, El decir normalizarlo. grosería, el abusar de otras personas, el hacerle bullying, ciberbullying, como lo llaman, toda esa serie de medidas lo que hacen es normalizar la maldad, tomarla como, bueno, así son las cosas y así hay que tomarlas, ¿no? Un poco como la política de esta gente de la banda de los cinco, que buscan es que la gente normalice
que haya un partido único, que las decisiones las tome el grupo de ellos, que hay que terminar obedeciendo y hay que terminar entregándose y hay que terminar acostumbrándose a que así es el nuevo mundo, ¿no? Es como una propuesta de nuevo mundo donde el malandro, el delincuente, el abusador, el sometedor, es el que va a tomar el rango de lo que antes era un intelectual, de lo que antes era un artista que se había esforzado durante años para llegar a donde pudo haber llegado, ¿no? Todos esos elementos son los que hacen que sea preocupante este esquema del malismo, ¿no? Y por eso me parece muy bien esa definición que da Mauro entre algo del mal como propaganda, propaganda que va a llevar a una normalización de lo negativo, de lo destructivo, de lo demoníaco también, en el fondo, porque si te pones a ver también todas estas corrientes, por ejemplo, ¿cómo se llama? Que tienen que ver con lo demoníaco, con la maldad como tal, exaltándola a través de la literatura, a través del cine, a través de las redes sociales, ¿no? Algo así como las 50 sombras de Grey, ¿no? Sí. Tú te pones a ver y eso va dentro de esa misma onda. El sadomasoquismo como lo normal y lo deseable, ¿no? Porque a ese elemento de lo deseable le da un carácter muy peligroso, le da un carácter muy peligroso, por lo cual es muy importante que estemos alerta. Yo creo que la idea central de esto es estar alerta. Y el alerta viene por algo que tú señalabas, que es algo que ustedes estudian en periodismo y que nosotros lo estudiamos por razones de ayudar a las personas, que es el papel del lenguaje como un elemento central en la construcción de la persona, en la construcción del ser humano. Eso que relativizan los de la nueva era cuando dicen solo di pensamiento positivo y los pensamientos negativos no lo diga. En el fondo lo que está buscando es eso. En el fondo lo que está buscando es que si yo estoy con una prédica malista, yo voy a terminar convirtiéndome en un malvado. Mientras que si yo hago la otra corriente, que es lo que llaman el bonismo, así lo llaman los filósofos, ¿verdad? El bonismo, predicado por Rousseau y por otros autores, es que el hombre es bueno, que el hombre es bueno. Yo diría ni bueno ni malo, ¿no? Sino que depende un poco de hacia dónde te vas inclinando, sobre todo en eso, en el uso del lenguaje, en el uso de las palabras adecuadas. Por ejemplo, aquí hay un restaurante, no voy a decir el título, pero evidentemente es malista, ¿no? Tiene un nombre de delincuente, ¿no? Ujú. Y entonces, Laura, mi esposa, me dice, a ese restaurante no va. Yo no entro en ese restaurante. Y no entro no porque la comida sea buena o sea mala, no me interesa. Lo que me interesa es que al ponerle ese nombre, yo estoy haciendo una declaración pública de orden malista. ¿Mm? Entonces, en esto tenemos que tener mucho cuidado. Y yo le diría a las personas, miren, estudien un poco sobre el papel del lenguaje en nuestras vidas, el papel de la palabra, el papel de el peso que le damos a la palabra, porque con la palabra construimos vida, ¿no? John Austin, un filósofo también, fueron 5 conferencias que él dio en realidad, 5 conferencias, pero que quedaron registradas, donde él desarrolla la idea de lo que se llama performativa del lenguaje, es decir, la capacidad de las palabras para construir actos.
y el título con el cual publicó la recopilación de estas 5 conferencias se llama así: ¿Cómo hacer cosas con palabras? ¿Cómo hacer cosas con palabras? Es decir, cómo el peso de la palabra, al ser procesado afectiva y cognitivamente por nosotros, se va a convertir en acto, se va a convertir en acto. Precisamente por eso es que la gente dice, no digas cosas negativas porque se pueden convertir en hechos. No es que se convierte mágicamente en hechos, sino que nosotros inconscientemente elaboramos una estrategia que sigue a esas palabras. Ese es un poco el mecanismo. Por eso es muy importante estar pendiente, estudiar el lenguaje, estudiar un poco cómo somos, cómo estamos constituidos los seres humanos y cuáles son nuestros riesgos potenciales. Eso es lo que estamos promoviendo con toda la idea de la psiquiatría preventiva y de la psiquiatría promotora de salud mental. Cuando tú hablas de que hay que estar alerta, Luis, específicamente, ¿cómo se ejecuta eso, no? Porque es que simplemente las redes sociales te colocan en tu teléfono, por decirlo de alguna manera, el malismo. Uno no lo puede evitar, o sea, te lo ponen ahí en la pantalla, ¿no? Yo me quedo sorprendida, por ejemplo, de los retos, los fulanos retos que hay en las redes, ¿no? Ahorita está viendo una muchacha que se quedó prácticamente paralítica por un reto de pararse sobre una lata con un tacón de estos afilados. Hay unos retos ahora que las mujeres dejan en ridículo al esposo. Lo dejan en ridículo en las redes, se burlan de ellos en las redes. Entonces, a mí, yo no sé si eso es malismo o no, pero ¿cómo uno evita? Probablemente. ¿Ah? Sí, indudablemente es malismo. Eso es, por ejemplo, una expresión de malismo, ¿no? Hace poco hablaba con una periodista también que estamos preparando un programa para septiembre, para el mes de septiembre, y hablábamos sobre el posparto, ¿no? Y la depresión posparto, ¿no? Y una de las cosas que yo le señalaba era el rol importantísimo que tiene el padre en esos momentos en los cuales la madre ha de dedicarse a la criatura durante una buena temporada, a veces hasta por un año completo, ¿no? Y cómo el padre tiene que jugar ese papel de proteger a esa parejita que está allí, que necesita auxilio, porque sola es muy difícil que pueda cumplir el rol que le corresponde de, sobre todo, desarrollarle las emociones al recién nacido. Y entonces ella me decía, bueno, pero es que ahorita hay muchas críticas hacia los maridos y tal. Yo le decía, bueno, eso es una expresión de malismo. Le comentaba precisamente, le decía, es una expresión de malismo. ¿Por qué? Porque apunta a destruir la célula fundamental de la sociedad, que hemos dicho toda la vida, la familia, que es la relación de pareja, sí, y que después se va a convertir en familia cuando empiezan a llegar los hijos, ¿no? Entonces, es una expresión tremenda de malismo cuando, por ejemplo, empieza eso a criticar al marido, a descalificarlo o a la inversa, ridiculizarlo. Eso también se ve, ¿no? El hombre que descalifica a la esposa, y entonces uno le puede preguntar, ¿y cómo estás tú con una persona que califica de esa manera, ¿no? ¿Qué pasa allí? ¿En qué enredo estás metido? Generalmente son enredos psíquicos, que está atrapado en una contradicción. Porque la persona que te acompaña, la persona que elegiste para que te acompañe, para que sea tu partner, para que esté contigo en las buenas y en las malas, y tú dices, y tú la estás descalificando. Entonces, ¿qué estás diciendo de ti? De ti estás diciendo que tú eres una persona descalificada, una persona que no merece, digamos, un beneficio de la vida, puesto que anda con una persona, su alter ego es una persona que no tiene valor. Entonces, ahora, Luis, ese tipo de cosas
Ajá. ¿Qué tipo de consecuencias psicológicas y psiquiátricas trae la permanente exposición al malismo? Porque es que hay gente que lo disfruta, que lo busca. Sí, sí, el mecanismo de disfrute tiene que ver con buscar suavizar la amenaza. Fíjate que nosotros nos reímos de las desgracias. Ese mecanismo de reírnos de las desgracias es como una forma de aliviar el dolor que significa estar pasando por la situación que sea, ¿no? Por lo tanto, busca como compensar. Ahora, ¿cuál es el problema? Que eso es instantáneo. Entonces tú te ríes y en el momento, ok, alivia. Pero después eso queda un gusanito por dentro y ese gusanito va a ir creciendo a nivel inconsciente. Por eso es tan importante el estar pendiente, el cuidarse, el estudiar, el acudir a coaching, el acudir a terapia, el formarse. Es muy importante. ¿Por qué? Porque no te vas dando cuenta y te vas transformando. Fíjate que ocurre cuando uno observa a los gobernantes que han pasado por tantos países, sobre todo aquellos gobernantes que terminan, hacen un primer gobierno maravilloso y van a un segundo gobierno y ya se transforman en otra cosa, ¿no? Sí. Se van transformando, se van, un poco así como el retrato de Dorian Gray. Yo creo que eso fue lo que buscaba, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, el autor, el escritor. En el retrato de Dorian Sí. Gray, que él proyecta en un retrato, el hombre no va cambiando, sino que va cambiando el retrato. El retrato se va deformando, esto, lo otro, mientras él mantiene una supuesta eterna juventud, ¿no? Aquí lo Un estoy poco es buscando eso, porque a porque mí también se me olvidó. sí, está a un nivel oculto, ¿no? Sí. Está en un nivel oculto, está en el nivel inconsciente, eso que en un momento dado entonces sale para afuera. Algo así como cuando le dicen la gente se prueba es cuando está en el poder. Oscar Wilde, nada más y nada menos, se nos Oscar olvidó, no sé qué Wilde, decirlo. Oscar Wilde, imagínate. Exacto, Oscar Wilde, ¿no? Una obra maravillosa, la Maravillosa, recomiendo sí, señor. que la lean los que están por allí, ¿no? Sí, Bueno, fíjate Luis, que eh, yo creo que combatir el malismo no es nada fácil, sinceramente. Creo yo que, creo que una manera en que lo podemos ir aproximando es cultivar el bonismo. ¿Cómo cultivamos el bonismo? Bueno, busquen las redes, selecciones. Yo, por ejemplo, cosas malistas, pum, 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 las paso y no las veo. Yo te confieso que hoy en día, por ejemplo, las publicidades yo no las veo. Yo me las salto inmediatamente o me distraigo mientras, si me la ponen obligada, ¿verdad? Y me centro en aquello que me interesa. Por ejemplo, me centro en profesionales que estén haciendo cosas como las que yo hago, que les hago seguimiento, por ejemplo, por las redes, les hago seguimiento también a través de los artículos que publican, etcétera, etcétera, ¿verdad? Aquellas cosas que son de mi interés, como puede ser la pintura, por ejemplo, sigo a un maestro que él copia cuadros de grandes artistas. Tiene ¿cómo se llama? Un espacio en YouTube donde él muestra cómo es que trabajaba, por ejemplo, Cézanne o cómo trabajaba el Greco, ¿no? Y hace el cuadro, lo va pintando y te va explicando, ¿no? Ese tipo de cosas que tú dices, esto es construcción. Por ejemplo, el arte es una de las cosas que más favorece el bonismo. El arte, cultivar el arte, la poesía, la buena la literatura, literatura, sí, señor. la buena música, la música clásica o la música de cámara o cualquier cosa menos Bad Bunny, que Menos fíjate que es reggaetón. Bad Bunny, Sí, ¿no? Es sí. mal, No, predicador del él mal. está clarísimo en el nombre que se puso, pero Sí, clarísimo. sí.
Sí, Yo sí, sí. diría, por ejemplo, Luis, un caso de malismo que le hizo muchísimo daño a una sociedad, y en este caso a la sociedad venezolana, a la sociedad de inmigrantes venezolanos, fue el caso de Leito. Yo me sorprendía cómo Ajá. Leito salía cometiendo crímenes y la gente lo disfrutaba. Sí. Fíjate que yo me Salía enteré. haciendo apología del delito en las redes. O sea, te voy a enseñar cómo meterte en una tienda, llevarte las cosas sin pagar, cómo vivir del Estado, cómo mentir, cómo robar. Y eso, y la gente no solamente es que lo seguía, sino que lo replicaba en sus redes. Eso, y el Sí, daño que hizo eso, ¿no? Muchos sí. inmigrantes sanos y buenos y decentes están pagando por culpa del malismo de Leito. Sí, fíjate que una de las cosas importantes es precisamente quienes dirigen las redes sociales. Fíjate que en las redes sociales, por ejemplo, te prohíben y hasta te ponen un pitico y todo, si tú, por ejemplo, dices palabras sexuales o si tú, por ejemplo, dices algo relativo a la guerra o Sí. algo relativo, no sé, distintas cosas que son como, que tienen como prohibidas, pero no se les ha ocurrido que lo que hay que detener es el malismo. El malismo, exactamente. Porque se iba a Entonces, decir que es algo que pasa como desapercibido, que se deja colar. exacto, Entonces, si lo exactamente, prohíben, es como violar la libertad de expresión. exacto, pero no es violar la expresión que no te dejen hablar, por ejemplo, que no te dejen decir que la impotencia tiene tratamiento. Exacto. ¿Mm? Eso sí no. O que la guerra puede pararse con una buena negociación, ¿no? Eso te lo prohíben, ¿no? Y ahí yo creo que hay una tergiversación también importante. Y bueno, otro factor que yo creo que es importante es ir aclarando quiénes son los malistas, porque una de las cosas que también nos falta es asumir responsabilidades, Bueno, mira, ¿sabes qué ¿no? vamos a hacer? Vamos a pedirle a nuestros seguidores, Luis, que coloquen aquí en los comentarios quiénes consideran ellos que son malistas, ¿no? Según toda la Exacto. descripción que tú has hecho, vamos a pedirle eso a nuestros seguidores, a los que están viendo este segmento que para mí es tan importante y para mí es fundamental. La salud mental es, la verdad, es que yo creo que si yo no hubiera acudido a ti en este momento, no estaría haciendo ni siquiera el programa, Luis. Uno tiene que, así como cuida el cuerpo, hay que cuidar la mente. Bueno, yo creo que la mente hay que cuidarla mucho más que el cuerpo. Yo creo que uno cuida la mente y el cuerpo se cuida solo, Luis. Tú sabes, o sea, yo creo que es algo. La mente es la que dirige al cuerpo. Exactamente. Y yo sí, yo tengo mi sesión semanal con Luis Arocha Mariño, que es lo que me ayuda a seguir adelante, porque en una época como esta, donde todo el mundo está mal, Luis, tú hablas con la gente y nadie te dice estoy feliz, nadie te dice estoy contento, nadie te dice estoy satisfecho. Es una cosa de verdad impresionante. O sea, en ningún nivel te dicen estoy bien. Me dicen, no, aquí Déjame sobreviviendo. contarte algo, Ah, ahora que mencionaste eso, déjame contarte algo que me agradó, me satisfizo, ¿no? No tanto por lo que a mí me puede beneficiar, sino también por el acto mismo. Llamó una señora que le dio de regalo al hijo 6 sesiones de terapia conmigo. ese es el mejor regalo. Regalo de cumpleaños, sí, señor. Y La además señora que dice, yo sé lo que es la terapia. yo aquí me estoy pasando del tiempo y Entonces, todo, pero te voy a decir algo. Yo, yo cuestiono mucho el tipo de terapia eterna, ¿no? Esa terapia que, bueno, que tú ves a los muchachos hoy en día, eso se ve mucho, por ejemplo, en Nueva York. Yo siempre hablo del tipo de terapeuta que está en Nueva York, que le dice al paciente, no, 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 si tú te sientes mal, por ejemplo, si tú te sientes mal con tu papá y tu mamá, deja eso así. Lo importante es que tú cuides tu salud mental. Y no ayudan a que se cure el resentimiento, a que se cure la raíz del problema, sino que están alimentando al paciente para que el paciente no deje de ir nunca a la consulta. Y sobre todo, y siempre lo digo, cuando te suministran estos medicamentos de los cuales entonces después tienes que depender para toda la vida para dormir, para estar tranquilo, para no tener ataques de pánico, etcétera, etcétera, ¿no? Y en el caso, de verdad, lo que yo me he encontrado con Luis ha sido todo
todo orgánico, es decir, todos son, quizás son suplementos, pero son suplementos que no son adictivos, son naturales, y además técnicas, que eso es lo importante, Luis, las técnicas Luis me dio una técnica, por cierto, que siempre la tengo presente, que es, imagínate que tienes una linterna en la cabeza y estás iluminando más allá, ¿cómo te ves al final de la luz de esa linterna, ¿no? Es decir, ¿cómo te ves dentro de unos meses? Ya fuera de la crisis por la cual uno está atravesando. Entonces, eso es mucho más importante que el medicamento, que eso te lo manda cualquiera te hace un récipe y te manda un medicamento, pero eso no te da salud mental. Esa es la verdad, yo quiero compartir ese testimonio con ustedes. Es la nueva psiquiatría, la del siglo XXI. Ya hemos avanzado bastante y seguiremos avanzando porque no queda otra. Amén. Bueno, y vamos a terminar así, Luis, vamos a pedirle a nuestros seguidores que en los comentarios coloquen a quién consideras malista. Mucha gente va a poner Patricia es malista. Vamos a ver quién considera a la gente que es malista. Vamos a hacer esa tarea. Gracias, Luis. Perfecto. Un abrazo, pues. Un abrazo a todos. Bueno, con esto yo me despido hasta el lunes y recuerden que hoy a las 6 de la tarde tienen sus rapiditos news aquí con Marian Valero.